Gracias, Ana Taylor. Muchísimas gracias, hermano. Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Ya estamos empezando a transmitir en vivo en el Facebook público, así que les agradecemos a las personas que nos empiezan a seguir desde ese lugar, que nos ayuden a compartir el video porque es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento y desde luego es la mejor manera para poder llegar a cada vez más personas. Eh, También si gustan ingresar a la sala, pueden encontrar el enlace en la parte superior. Basta que le den un clic al enlace y los trae aquí a la sala de Zoom, que es el único lugar en el que ustedes pueden registrar asistencia y descargar y generar sus constancias de asistencia y participación. También es el único lugar en el que podemos participar con preguntas, comentarios y al finalizar todavía nos quedamos haciendo una especie de agape digital en lo que hemos llamado nuestra postconferencia. Así que, pues aquí los esperamos. Sean todos nuevamente y todas bienvenidos. Y el día de hoy tenemos Gracias. una conferencia a cargo de nuestro hermano Miguel Darío Lorenzana. Se titula Andragogía en la masonería. Bueno, él le puso un título un poco más claro de lo que va a dar, pero por temas de espacio y en las constancias, nosotros hemos reducido el nombre. Nuestro venerable hermano Miguel Darío se inició desde el año 2015 en la respetable logia simbólica Delta número 59 de la muy respetable Gran Logia Valle de México, de la cual es Paz Master, logia que está por cumplir 97 años. Él ostenta el grado 14 en el rito escocés antiguo y aceptado. Se dedica bueno, tiene diferentes actividades, algunas de ellas eh, es locutor y bueno, pues dentro de sus actividades también eh, de paramasónicas está que pertenece al movimiento Scout desde 1984, donde desde luego se hizo amante a la espeleología y todas estas cuestiones de senderismo, etcétera. Ha sido conferencista asiduo y además ha sido participante en el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, también ha sido articulista. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el agrado y el gusto que nos aporte esta conferencia, que seguramente es muy interesante. Platicaban hace rato si es relativa a adultos mayores, es cualquier adulto. Por eso es que está relacionada principalmente con la masonería porque tenemos una forma muy especial de desaprender y de aprender nuevamente nuevos conceptos en nuestra orden. Así que, sin mayor preámbulo, mi hermano Miguel Darío, adelante, por favor. Gracias, querido hermano Natayel. Nada más para confirmar si se escucha. Sí, Correcto, bueno, pues ya estamos aquí listos. Primeramente, un agradecimiento a todos por ser y estar y darme la oportunidad de ingresar a su casa por un par de horas. Espero no les incomode. A la gloria del gran arquitecto del universo, mi ilustre presidente del SEMI, Antonio Natayel Montejano Arauz, a mi ilustre secretario ejecutivo del SEMI, Daniel Vega García, a los inclitos consejeros del SEMI, todos presentes, y por supuesto, a iniciados y público en general que nos está viendo, escuchando, y yo creo que también sintiendo la energía más allá de estas fronteras a través de la Internet, de este enlace digital. Sean ustedes bienvenidos, la mejor de las tardes, y hay que disfrutarlo, es ya tarde, es sábado, y yo creo que hay que terminar esta sesión. Al finalizar, pues vamos a tener una sensación a lo mejor de aportar y qué más que ustedes que son los especialistas en esto. Bienvenidos a la conferencia pública 438 en el cual pues vamos a hablar de la andragogía en la docencia masónica. Como bien ha dicho nuestro querido hermano presidente, hay que democratizar el conocimiento y humanizando con tecnología.
Y a través de esas conferencias, pues es como lo estamos haciendo. Empiezo a compartir pantalla. Ahí tenemos un pequeño retraso y parece que ya estamos en modo. Un planteamiento que tengo aquí como objetivo general es que al finalizar esta presentación, la gran mayoría pueda identificar este modelo de enseñanza-aprendizaje, que es una relación que tiene con la andragogía y es cómo el adulto vamos adquiriendo conocimientos. Y aquí hice un juego de cosas, esperemos que les sea fructífero, pero sobre todo que empecemos a identificar tanto los que son iniciados, los que ya están en las gradas de Oriente y hermanos mayores, como aquellos que a lo mejor están ingresando por primera vez a este tipo de conferencias. Yo creo que les va a resultar interesante la forma en que cómo enseñamos y aprendemos. Retomo lo que dijo en un momento cuando estamos en la formación de recursos humanos, el capital humano, que es la parte más importante, de nuestro querido ilustre filósofo político y científico, pues Benjamin Franklin, que él, siendo hermano, se inició en la logia de St. John's en Filadelfia en 1731. Él fue hijo de una familia de 17 hermanos. Sus estudios se limitaron a la escuela básica, colaboró con su padre en la fábrica de velas y jabones, ejerció oficios desde marino, carpintero, albañil y fue ayudante de imprenta. Todo eso lo fue labrando, lo fue realizando en su formación ya como adulto hasta convertirse en uno de los padres de la patria y de la Constitución de Estados Unidos. Aquí hay una frase que es la que utilizamos siempre en capacitación. Si me lo dices, voy a olvidarlo. Si me enseñas, quizás lo recuerde, pero el involucrarme en estas tareas de enseñanza-aprendizaje, lo voy a aprender. Y lo reforzamos cuando estamos en apertura abierta, cuando en los salones estamos capacitando a los adultos, siempre les decimos, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres, no hay nada más que hacer por ti. Y yo creo que esa es parte de la fuerza de voluntad. Agarramos una parte de la andragogía como una disciplina. Aquí, a diferencia de los niños y de otros aspectos educativos, la andragogía nos proporciona 5 principios básicos, que es de que los adultos necesitan saber y para qué van a aprender de ello. Necesitan aprender de forma práctica y enfocada a objetivos. Los adultos aprenden mejor resolviendo problemas, aprenden mejor cuando el tema tiene valor inmediato para ellos. Y una cosa muy importante, nunca deja de aprender de ellos. Esos son los 5 principios básicos. Pero también hay actitudes. Muchas veces nosotros como adultos, independientemente si estamos en una de las etapas ya tardías de la adultez o prematuros, pues siempre adoptamos actitudes y aptitudes y a veces con tristeza o quizás con un poco de desconocimiento, vemos a los que tienen resistencia a la novedad. ¿Por qué se da esto? Porque a lo mejor al tratarles de hacer que hay un cambio, por ejemplo, la utilización de computadoras y teléfonos, ellos dicen que no las ven útiles, porque no es lo que ellos están acostumbrados. Por eso la resistencia a esa novedad. También hay pérdida de interés, somos muy impacientes, la curiosidad está limitada, la responsabilidad, eso sí, la tenemos muy fuerte y sobre todo la tenemos implementada en nuestro ser. La motivación, esta viene acompañada de los méritos por el cual puedo ser reconocido y sobre todo, ya en esta etapa de la adultez, la emotividad son la parte fundamental de una formación como adulto. Y eso es importante. A veces se dice que nosotros no tenemos que hablar con malas palabras o peor aún, no tenemos que dirigirnos con una crítica negativa, porque el adulto ya está en otra sintonía. Y a veces hablamos de un perfil de ingreso.
Aquí ya hacemos un primer enlace a todos los queridos hermanos, los neófitos, que van tomando un primer paso y que van llegando a nuestros sitios, a nuestros templos. ¿Quiénes son los que ingresan? Adultos con convicciones, personas entregadas a un conocimiento, a labrar, a trabajar. Siempre decimos que ingresan a nuestra augusta institución hombres libres y de buenas costumbres, al igual que mis queridas y estimadas hermanas. También las mujeres, siendo libres y de buenas costumbres, ingresan a esta augusta institución. Pero, ¿serán los mejores? ¿Serán realmente lo que necesita la masonería de hoy en día? Esta parte que hoy nos hizo falta y extrañamos mucho a nuestro querido hermano acerca del gurú, es una posición que él siempre nos solicita para entender y aceptar el conocimiento. Esta posición de faraón, que es donde tenemos todo nuestro ámbito del conocimiento presto a recibirlo, es un canal de comunicación, pero no es el único. Cada vez que ingresan las personas a estos templos o santuarios, debemos de entender en lo general, y es aquí donde tomo una parte de esto, lo que se viene siendo los perfiles o los canales de comunicación, a uno que es en lo visual. Las características distintivas es que se consideran al mundo en imágenes para recordar o infeccionar el futuro y lo hacen mediante imágenes, es decir, están visualizando. Son muy activos, tienen movimientos rápidos, prefieren explorar sobre el aspecto de las cosas en lugar de las sensaciones que éstas produzcan. Tienden a respirar y hablar muy rápidamente, disfrutan del orden, tanto en el exterior como para su persona, pero sobre todo plasman las imágenes en palabra. Para el caso de estos que tienen una comunicación visual, su aprendizaje es que todo lo aprenden con la forma de ver y necesitan una visión detallada y saber dónde van y sobre todo les cuesta recordar lo que oyen, que son las personas que están ingresando a estos templos. Otro canal de comunicación lo tenemos con el auditivo, inclusive ustedes pueden ver la posición. Son muy sedentarios, son más cerebrales, tienen una gran vida interior. Desde la teoría de la inteligencia múltiple, son más interpersonales. Suelen ser excelentes conversadores, son sensibles a los ruidos, su vestimenta es más conservadora, su vocabulario es más selecto, su voz es timbrada y el ritmo lento, más regular y más comedido. Les cuesta trabajo identificar los gestos. En el caso de esta persona auditiva, aprende por lo que oye, a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso. El inconveniente es que si se le olvida un solo paso, se pierde y por ende carece de una visión global. Por último, dentro de esta propuesta de canales de comunicación, tenemos a los sensoriales o los kinestésicos, que son muchos más sensibles. Demuestran su sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. Son emociones las que acceden fácilmente a su entorno. Es un tanto impulsivo, ya que actúa llevado por la situación del momento. Tiene una respiración abdominal y su voz es lenta y grave. Para el caso del sensorial, aprende con lo que toca y lo que hace. Necesita estar involucrado personalmente en alguna actividad. Es más de acción. Como se puede inferir, el aprendizaje para cada tipo de representación es diferente. Por ello, el maestro masón previamente deberá de haber considerado en su taller que habrá discípulos que tengan uno, dos o hasta los tres tipos de sistemas de representación de comunicación, por lo que los rituales, ceremonias y trabajos en general serán orientados al proceso de enseñanza y de aprendizaje, de tal manera que cada quien con su sistema de representación se pueda sentir incluido en todas las labores que se realicen dentro del taller o santuario, consiguiendo esto lo deseable, el aprendizaje. Y en muchas de las ocasiones hemos escuchado esta encíclica. Silencio, hermanos míos, pero hay que estar presentes a quienes se les dirige. He osado pretender que no nada más es hacia lo que está en nuestro entorno.
Mi atrevimiento se basa en que guardar silencio es darse la oportunidad de aprender. En primer lugar, habrá que recordar que el silencio forma parte del eje dual que incluye el escuchar y hablar. Y es en este eje que es la comunicación humana. Cualquier ruido externo o interno, sobre todo el interno, y con este me refiero a los pensamientos distractores, alteran severamente el proceso de toma y daca del conocimiento o la transmisión de emociones implícitas. Mantenerse en silencio está más cerca de la sabiduría que de hablar. El silencio no es más que un ejercicio perpetuo del pensamiento. El silencio del aprendiz masón es el primer regalo que se le entrega en logia. El aprendiz de masón debe utilizarlo como herramienta, ya sea que lo use bien y en varias ocasiones lo usa mal. Él mismo y solo él lo evaluará. Sabrá hacerse reconocer por masones de su entorno. Podrá decir que la escuadra por el compás y el nivel, pero sin saber leer ni pronunciar palabra, recibe primero para dar, después a través de su silencio. Mi personal interpretación entonces para esta referencia del silencio, queridos hermanos y todos presentes, es dirigida también a un entorno esotérico, más que exotérico, la mente humana. Hermanos míos, es decir, que los hemisferios cerebrales se complementan y trabajan de forma conjunta, aunque cada uno de ellos, en función de sus características, está más especializado en la realización de funciones determinadas. La parte del cerebro izquierda encadena la idea de forma lineal con el propósito de llegar a la conclusión convergente a través del intelecto, que analiza la forma lógica, los acontecimientos, centrándose en la forma exclusiva de la información objetiva y cuantitativa. Por otro lado, la parte del cerebro derecha realiza el planteamiento holístico con el objetivo de llegar a una conclusión divergente, dejando participar en este proceso a la intuición y a la imaginación, para guiarse mediante corazonadas y sensaciones, priorizando así una escucha interior y subjetiva de señales, símbolos y metáforas. Por eso es que a esto se refiere silencio, hermanos míos, es a nuestro cerebro. Aquí tenemos que insistir que también va hacia nuestro interior. Cada vez que se escucha ese golpe sobre un sitial del maestro, es que todo tiene que estar en quietud, inclusive lo propio. Partiendo del ser humano, la naturaleza está dispuesta para aprender a lo largo de su vida y reconociendo que no todos aprendemos igual. Es necesario tomar en cuenta que hay diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje que se realizan dentro de nuestros talleres, templos o santuarios, y que deberán de ser considerados por maestros masones para obtener unos resultados óptimos. En primer lugar, hay que considerar que por naturaleza el ser humano tiene diferencias debido a la dominancia hemisférica, entendiéndose por ello que los diestros, por ejemplo, utilizan más su hemisferio izquierdo y los zurdos ocupan su hemisferio derecho. Esto quiere decir que el control de nuestra locomoción es con el hemisferio cruzado. Entonces, de ahí habrá diferencias muy marcadas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se le conoce como controlador. Eso quiere decir que es controlador, organiza el lado derecho del cuerpo, ve numérico, es textual, es regulador, es ordenado y secuencial, es literal, analítico, disciplinado, objetivo y reglamentario. Pero para el lado derecho es imaginativo, es decir, que maneja el lado izquierdo del cuerpo, es apasionado, genera emociones, es idealista e ilimitado, novedoso, asocia con metáforas, recuerda constantemente los tonos, sonidos, el ritmo, es decir, la música, induce a la creatividad, es visionario y holístico, orientado a los colores y olores. Y es así como mantenemos entonces el hemisferio izquierdo como controlador y el hemisferio derecho imaginativo. Es por eso que insistimos, silencio, hermanos míos. Debemos de estar en paz, en calma, equilibrados. Aquí está a lo que nos referimos. Por eso del lado izquierdo tenemos al controlador
y al hemisferio derecho imaginativo. Esa es una de las connotaciones por las que cual hemos insistido en que cada vez que iniciemos los trabajos, hagamos una breve meditación. Es necesario y es justo para que estos hermanos míos estén en perfecto equilibrio. Y aquí, esta fue la última lámina que hice en su momento. ¿Quién será quién? Dentro de unos talleres, dentro de los santuarios, el primer vigilante y el segundo vigilante, ¿qué tipo de hemisferios serán? ¿Cuál representarán? ¿Quién es más holístico? ¿Quién es más reglamentario? Con lo que hemos visto anteriormente, analícenlo. Ustedes son los expertos. Al final, a lo mejor nos darán una excelente respuesta. Finalmente, ya una vez que entendemos cómo trabaja nuestro cerebro, quiénes son los que están trabajando en ese momento, pues aquí cabe la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de maestro necesitamos? Necesariamente estamos trabajando con líderes. En lo particular, ser un maestro masón no es un derecho de todos, es un privilegio de pocos. ¿Y por qué lo determino así? El maestro masón es y debe ser el alma de la gran fraternidad universal. Ser maestro masón se entrega responsablemente a los aprendices y compañeros de la augusta institución y a no dar migajas de su tiempo. Ser maestro masón es buscar responsablemente la máxima superación personal en beneficio propio y de quienes le rodean. Y claro está, de la humanidad. El maestro masón debe ser el más celoso y fiel guardián de la observación y cumplimiento de las leyes, de su código moral y hacer de ella su norma de vida. El maestro masón debe ser digno con incimandil y comportarse como tal en todo momento. Ser maestro masón es buscar responsablemente la solución a los problemas de la humanidad, de la orden masónica y de sus logias en particular, y participar en la adecuada implementación de esta y de muchas soluciones. Ser maestro masón no es un privilegio, es una vocación y es un apostolado lleno de amor y responsabilidad. Teniendo esto en cuenta que viene la afirmación que ser un maestro masón no es cualquiera. Pero cuidado, alerta, hermanos míos. En este momento hay muchos que nos están observando y escuchando, están interactuando con nosotros. Pero también sucede esto cada vez que estamos en el trabajo de nuestras logias y santuarios. Hay grandes males de la humanidad que son la ignorancia, la ambición y sobre todo la hipocresía. Y hay que desenmascararlos, hay que abatirlos, hay que enseñarlos. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo detectamos que de todas estas personas que llegan a hacer el primer paso, a hacer sus 3 toques, no estén en contra de nuestros principios masónicos? A veces hay conspiraciones que juegan en contra de nosotros ya una vez estando trabajando. Nos han dicho que hagamos estos preceptos, pero ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo seleccionamos a los mejores líderes, a los mejores maestros? ¿Cómo descubrimos que Jubelós y Jubelón realmente estén desterrados? He propuesto que esto lo podemos detectar a través de una agenda oculta que varios que han ingresado a esta augusta institución mantienen oculta precisamente. Uno de ellos son las relaciones sociales. La fraternidad masónica ante los ojos del mundo externo luce como un ambiente atractivo para ser amigos, pues la camaradería siempre está como plato principal del menú del día. Muchos de los adultos que se acercan a nosotros consiguen en sus talleres amistades sólidas y duraderas. El hecho de sentirse atraídos por este ámbito de amistad sin fronteras y que este sea el motivo de un acercamiento a la augusta institución no tiene nada de malo, pues como se dice en muchas ocasiones, todos para uno, uno para todos. Pero ahí, precisamente ahí, es
que debemos evitar que se torne en un club de amistades, simplemente porque los adultos en busca de una relación social, eso debe marcar una diferencia enorme. La masonería no está solamente para atender las necesidades de los adultos. La masonería no conduce a los deseos de dar, sino de recibir. Desviaciones sexuales. Aquí también podremos encontrar esta parte dentro de la agenda oculta. Para algunos adultos les es fácil convencer a otro hermano o hermana de hacer a lo que el primero se le ocurra. Si este adulto que funge como un masón de experiencia puede resultar ser un aberrador sexual, por ejemplo, en algunas ocasiones al término de nuestros trabajos y ya una vez en el mundo profano, se le presenta la oportunidad de cometer sus bajezas y hay que tener cuidado, las puede realizar. En muchos de los casos, nos damos cuenta de ellos discretamente o los rumores se van confirmando, pero preferimos callar. Estas actitudes desviadas y aberrantes deben de ser vigiladas y tratar de detectarlas a tiempo, antes de que algo ocurra. Este tipo de personas deben de ser alejadas de inmediato de nuestra augusta institución. Nos envilecen. Otro punto de la agenda oculta es el comportamiento no ejemplar. Es posible que muchos adultos que ingresan a la masonería sean una persona capaz y madura, que sexualmente se comporta según se espera de acuerdo a su género y que hasta sea un masón efectivo al momento de trabajar en su taller. Pero también es posible que esta efectividad no solo se refleje en el conocimiento que tiene, sino también en la adquisición de comportamientos nada deseables. Un masón que fuma o consume licor en exceso o incita a su consumo con su ejemplo, no puede ser buen ejemplo. Asimismo pasa con el comportamiento fuera. En el mundo profano se espera que un masón se comporte de manera ideal tanto en su papel como hermano masón como en su rol de ciudadano, padre, empleado, esposo, en fin, en su esfera personal. Se espera que viva según los principios masónicos y su comportamiento sea un ejemplo a seguir. Ansias de poder. Es lamentable el caso que se da cuando un adulto viene a nuestras filas para ejercer el poder, que le da el cargo de una maestría. Un adulto es una persona con un abundante conocimiento adquirido con el tiempo. Así los vemos todos. Y en la mayoría de las veces se le obedece por esa mera condición. Se espera una cuota de obediencia por parte de quienes están en las columnas del norte y del sur, pues es así como el maestro puede ejercer su trabajo. Pero esta obediencia debe de ser ganada, pues se deriva de la convicción de los discípulos, tienen de esa orden emanada del maestro masón, la cual conlleva una experiencia positiva, supuestamente. Los discípulos no deben obedecer por miedo e ir en contra de un mandato del maestro, sino por el respeto que se tiene a su experiencia y sabiduría demostrada. Sin embargo, muchos de estos maestros bajo este ejemplo son hombres y mujeres que han vivido sus vidas con un perfil muy bajo, que nunca han tenido iniciativa propia, que siempre han seguido a otros, que nunca han experimentado el liderazgo que da el tener la iniciativa y necesitan de un grupo de personas que lo obedezcan, pero así satisfacer su ansias de llenar ese vacío con experiencia. En muchas de las ocasiones, y aunque parezca manera de broma, se piensa, yo tengo el poder. Quien no es líder y nunca lo ha sido, obvio, no puede formar líderes. Ese es un defecto que a veces es muy difícil de corregir dentro de la augusta institución. Confusión de papeles. Es de muchos conocidos la inmensa cantidad de maestros masones que previamente fueron compañeros y que erróneamente todavía son aprendices o se creen ser aprendices, pero ahora con otro cargo u otra responsabilidad. Se niegan a aceptar que ahora les corresponde servir a los demás y compartir su conocimiento. Es posible que ese problema lo hagan por la mala maestría en la que ellos mismos fueron sometidos. De alguien aprendieron y hayan tomado ese patrón como un ejemplo a seguir. O bien, por la inmadurez de este maestro. Se dice, entre comillas, si a mí me costó sangre, sudor y lágrimas llegar a ser maestro, a ti
te va a costar más. O a veces se generaliza, no es de tu grado. Para estos casos, se puede tener una solución que moldeará su actitud, hasta nivelarla de acuerdo a lo que espera de este maestro, y es la práctica constante de los preceptos masónicos en beneficio de los demás. Pero hay ocasiones que no se tiene solución, pues dentro de nuestros objetivos como institución no está el de apapachar o consentir a esos adultos, que en muchas de las ocasiones están confundidos. Pues para ello tendríamos que desviar nuestra atención de todos a un adulto únicamente, y esto en detrimento de nuestros trabajos masónicos. La apariencia social. El ser masón puede redituar beneficios para quien, ante la sociedad, dedica su tiempo libre a la filantropía de manera voluntaria. Es posible que de quien se acerque a nosotros con la idea de dirigir, lo haga para montar a su alrededor una pantalla que lo hace ver como buen ciudadano. Su trabajo al frente de las logias y familia puede ser impecable. Y si esta persona se comporta, al menos aparentemente según lo que se espera, resulta muy difícil su detección. Este tipo de personas trabaja con nosotros por la satisfacción personal que le brinda el reconocimiento público. Se esfuerzan por hacer las cosas lo mejor posible, pero no en beneficio de sus dirigidos, de sus discípulos, sino por el aplauso que les brindan aquellos que son testigos de su trabajo, de todos los vicios que un adulto puede tener y que ingresa a nuestra augusta institución. Se acercan a nosotros con la idea de ser maestro para, para poseer esta apariencia social. ¿Qué es lo que más daño hace a nuestros talleres? Vanidad de vanidades. En fin, estas son algunas de esas agendas ocultas de aquellos que equivocadamente ingresan a la masonería ofreciendo su tiempo. Nosotros como magisterio debemos estar atentos a las señales que les puedan indicar que están en presencia de algún adulto con intenciones oscuras y muy lejos de perseguir e incumplir nuestros preceptos masónicos. Y para eso nosotros tenemos algo noble, aparte del tiempo, el esfuerzo constante y sobre todo el compromiso. Retomamos un proceso alquímico ya milenario en el cual nos dicta que son herramientas, la cábala y la alquimia, son las antiguas tradiciones orientales y tienen una relación muy estrecha con la masonería. Por eso también se incluye dentro de nuestros augustos trabajos. La cábala trata el valor místico de los números y de las letras del alfabeto, que encierran en sí muchos significados metafísicos y espirituales. La alquimia, atribuida a Hermes Trismegisto, trata de la piedra filosofal, que tiene mucho de semejanza con la piedra bruta que todo masón debe convertir en una piedra cúbica. Además, la alquimia trata de la transmutación de los metales inferiores en superiores, como el plomo en oro, y la búsqueda del elixir de la larga vida, o la panacea universal, símbolo de la realización espiritual, que es el objeto de la iniciación interna, por medio de la cual las facultades inferiores y bajas se transforman en superiores, sublimes. El oro puro significa la iluminación y el elixir de larga vida, la cual es la verdad y esta misma nos hace libres. Todos estos símbolos tienen por objeto el perfeccionamiento del individuo y el mejoramiento de la humanidad. Por ejemplo, los caballeros hacían 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. En la orden masónica es depositaria de estas ciencias, de estas edades. Es el arca de los tesoros de las antigüedades. Es por eso que nosotros siempre estamos en este aspecto del nigredo al rubedo. Es nuestra transformación alquímica. Y tenemos que descomponernos, sacar de lo putrefacto lo más importante, el espíritu, lo que nos puede mantener con una trascendencia, una vez que inclusive ya no estemos en este plano. ¿Cómo podemos saber que los que ingresan son personas honorables, se convierten a través de la alquimia en buenos maestros? Algún profesional nos dijo, las 10,000 horas de vuelo. De acuerdo a Malcolm Gladwell, fueras de serie, ¿por qué las personas tienen éxitos y otras no?
Afirma que para ser realmente experto en alguno de los aspectos de la vida, es necesario invertir 10,000 horas de su estudio o práctica. Esto quiere decir que hay que dedicarle 10 horas semanales en 20 años, o 20 horas semanales en 10 años, o 40 horas por semana en 5 años. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlos? No solamente en la masonería, sino con muchos de los ámbitos de nuestras esferas personales. Se dice que la práctica hace al maestro, pero la práctica no es lo que hace uno cuando se es bueno. Más bien, es lo que uno hace para volverse bueno. Así pues, según Gladwell, este autor, dice, 1 hora podemos saber lo básico. 10 horas tenemos una noción para ampliar los conocimientos básicos. 100 horas se adquiere un nivel medio. 1000 horas se avanza a ser un especialista. Las 10,000 horas uno puede considerarse maestro en esta habilidad. Entonces aquí queda lo que vienen siendo nuestras augustas enseñanzas. 3 años, 5 años, 7 años. Creo que no hay dispar ni nada contrario a lo que pueden exigirse como las 10,000 horas de vuelo. Y para muestra, basta un botón. Nuestro queridísimo Wolfgang Amadeus Mozart fue iniciado en la vienesa logia de beneficencia en 1784, cuando contaba con 27 años, 3 meses antes de construirse la Gran Logia de Austria. Todos los datos conservados señalan que el hermano Wolfgang fue un masón entusiasta, activo, participando en los trabajos de logia en su madre logia. Poco después de su propia iniciación masónica, Wolfgang Amadeus estimuló las candidaturas de su padre, Leopoldo Mozart. Los datos indican claramente que las ceremonias de iniciación de su padre Mozart tuvieron que ser realizadas con mucha premura, debido a que el viaje de este tenía que realizarse en Salzburgo. Leopold fue supuestamente iniciado en marzo de 1785 como aprendiz, pero el 16 de abril, tan solo días, se produjo, curiosamente, su ceremonia de aceptación como compañero. Y entonces aquí es donde empezamos a ver, no que hacían 10,000 horas de vuelo para hacernos maestros. Mozart compuso 10 partituras especialmente destinadas a las logias, aparte de varias más con la inspiración, entre las que se incluye la muy conocida por todos, la flauta mágica. Más sin embargo, hay estirpe. Su tatarabuelo, David Mozart, que era albañil y maestro de obras en Augusta, y cuyo estirpe trajo al mundo 2 albañiles más, es decir, los bisabuelos, a la edad de 11 años del joven Mozart, no hubiera aceptado ser miembro en ninguna logia. Se dice que Wolfgang Amadeus ingresó a la masonería apadrinado por alguien que le hizo un favor. Y aquí a lo mejor hay una divergencia, porque si requerimos tantas horas de vuelo, a muchos de estas personalidades, como genios los catalogamos, si les facultamos para decir que se haga lo que ellos pudieran realizar. Y es aquí donde ya empezamos a develar un poco el misterio de qué venimos a hacer los adultos en la masonería. Hombres, mujeres, maestros. Tenemos que ser guías. Tenemos que ser, en consecuencia, el maestro y guía del discípulo. Como expertos debemos de conducirlo en esos torrentes de ruido, desorden, caos. Pero hay algo que a lo mejor ha quedado muy olvidado dentro de nuestros estudios: la sucesión discipular. Según Bhagavad Gita, la sucesión discipular es una disciplina. Viene siendo cuando un gurú le transfiere a su discípulo una concepción particular de un conocimiento espiritual. La verdad revelada desciende de nosotros por medio de esta sucesión del maestro espiritual, de los instructores a los discípulos. Estos gurús o maestros espirituales genuinos están dedicados a darnos el mensaje, por ejemplo,
de las escrituras sagradas y enseñarnos la ciencia de Dios, como cada uno de nosotros podamos concebirlo. Ese significado se define como el conocimiento que desciende de una cadena de maestros espirituales consecutivos. Además de esa definición, se aplica para denotar sociedades, asociaciones y grupos de personas. La cuestión muy particular en la masonería es, ¿podemos aceptar que estamos dentro de una institución donde hacemos una sucesión discipular? ¿Podemos estar convencidos de que el día de hoy estamos trabajando para los que nos van a ocupar el sitial el día de mañana? En base a esto, si es que hemos entendido el proceso de que el cerebro es una máquina que es muy difícil de acallar, que hacemos lo más posible por conocer las personalidades, identificando las vías de comunicación, viendo y seleccionando el personal que queremos que trabaje en nuestra augusta institución, desenmascarando, enseñando y sobre todo adiestrando quizás a estas personalidades, debemos de tener en cuenta cuál es un aspecto muy importante como maestro masón, que es esta sucesión discipular. Y solamente así, en raros momentos, es cuando se da este pase. Y aquí lo podemos simplificar, que para algunos es conocido y para otros es muy añorado. Los puntos de la perfección. Sin más, esto termina con un perfil de egreso. Ya vimos qué es lo que nos están ingresando, quiénes nos están ingresando a la augusta institución, quién osa tocar a las puertas del templo, a quién les abrimos, pero ¿qué entregamos a la sociedad? ¿Qué entregamos a los que nos están observando, al mundo profano? Retomo algo que a lo mejor ya es de la vieja escuela, que ahorita ha caído en desuso, que para estos fines prácticos de un sábado en la noche, donde nos están escuchando prácticamente en muchas partes de Latinoamérica, Maslow lo comentaba como la persona autorrealizada y tenía en esencia varios puntos. Percibe con eficiencia la realidad, se acepta a sí mismo, está en un estado consciente, tiene espontaneidad, está centrado en los problemas y más aún en la resolución de los mismos. Él tiene la necesidad de privacidad, no de alejamiento. Tiene autonomía, está convencido de que puede hacer las cosas por sí mismo, inclusive también, y se aboca a ello con la ayuda de los demás. Tiene frescura en la apreciación, experiencias cumbres, y en este aspecto, él tiene inclusive la manera más importante de hacerse algo a sí mismo y a los demás, que es el amor. Esto a una persona autorrealizada lo llena de éxtasis. Su relación humana con los demás lo hace sin apego, sin dependencia, únicamente centrándose en crecer a la persona amada y, por supuesto, a cuidarla. Tiene humildad y respeto. Concibe la ética y valores como algo importante y fundamental de su personalidad. Por supuesto, tiene sentido del humor. Posee un gran sentido, ya que no es hostil. Quizás no se ría o exprese su alegría con otras personas. Se trata de un sentido del humor más filosófico, de tipo existencial. Y finalmente, es creativo. Está presente en todos los sujetos autorrealizados y son capaces de generar ideas genuinas y soluciones originales a los problemas. Eso es lo que nosotros buscamos en las personas autorrealizadas. Sé que es muy breve esta presentación por las connotaciones de tiempo, disponibilidad, pero más aún es una pequeña introducción porque, como bien los habíamos mencionado hace rato, pues necesitaríamos más de 1000 horas para llevar a cabo un conocimiento profundo. Agradezco a todos vosotros su presencia, su participación
y de acuerdo a lo que viene siendo por las instrucciones de nuestro querido hermano presidente, pues que se abran los micrófonos para que nos aporten, nos den luces o inclusive, pues también den esas experiencias de vida que a todos nos ha hecho valorar lo que realmente somos y seremos. Es cuanto, queridos hermanos todos. Muchísimas gracias. Voy a activarles sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo a nuestro venerable hermano Miguel Darío. Adelante, por favor. Felicidades, hermano Miguel. Bravo. Gracias. Magnífica ponencia. Muchas gracias y felicidades. Conferencia muy bella. Excelente ponencia. Querido hermano. Bellísima Muy conferencia. Les voy a pedir, vayan levantando gracias. sus manitas para hacer uso de la palabra. Y bueno, pues mientras van levantando sus manitas, les recuerdo, ya tenemos nuestra revista número 32, que bueno, pues el primer artículo que nos corresponde hoy referir es este posicionamiento que emitió el Consejo del Centro de Estudios Masónicos Internacionales en torno a una serie de declaraciones que realizó el presidente de la Pontífica Academia de Teología del Vaticano. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo un estudio de sus manifestaciones y desde luego algunas son erróneas, algunas son claramente muy veraces. Sin embargo, pues sí ponemos la llaga en torno a la parte en donde consideramos que no está actuando adecuadamente este caballero. Y bueno, pues está disponible para todos ustedes en la revista número 32 del CEMI, que ya está en las diferentes plataformas de nuestra institución. Bien, me han estado preguntando si todavía se pueden inscribir al cuarto aniversario del CEMI, que tendrá lugar los días 13 y 14 de abril en Ciudad de México. Y desde luego sí, estamos prestos y listos para recibirlos y recibirlas. Es un evento público y presencial, así que pues desde luego nos dará mucho gusto podernos volver a ver después de un año en algunos casos. Así que pues nos vemos en abril. Vamos a las participaciones. Tenemos la de nuestro venerable hermano Luis Manuel Peñalver. Adelante. Muchas gracias, querido hermano presidente. Muy buenas noches, querido hermano todos. Hermosa conferencia. De alguna manera un salario bastante amplio. Yo solamente quería de alguna forma aportar algo que yo de alguna forma capté sobre este tipo de conferencia que acaba de anunciar mi querido hermano. En el triángulo que se presenta cuando se inicia un profano, existe una pregunta, tres preguntas, incluso dentro de ella existe una que dice qué queremos para con nosotros mismos. En algunos, quizás dentro de después de la iniciación, o posiblemente pues se abandona a ese neófito y no se le entregan las herramientas necesarias para que cumpla realmente con los postulados de nuestro institución. Esa palabra que aparece, esa frase que aparece en el templo de Apolo, esa que dice, no, está presente, no te tu ixum, o conócete a ti mismo, ¿verdad? Que es realmente profunda y para que de alguna manera realizar ese tipo de trabajo es necesario que pasemos por muchas vicisitudes para poder comprender todo lo que se ha planteado aquí. Yo, de alguna manera, he intentado en ocasiones hacer un análisis de lo que es el ritual de apertura dentro de la ley. Nosotros cuando hablamos de cómo nos conocemos y hablamos que es por signos, palabras, tocamientos, además existe
existe una extensión que dice, y por nuestras circunstancias fielmente hechas. Que para mí entender es las posturas o las maneras como nos comportamos en el exterior de la logia. Entonces, eso refleja mucho para con lo que es las enseñanzas con el aprendiz, sí, con el aprendiz pues, y con el mismo compañero. Eso realmente yo le agradezco a mi querido hermano esa enorme salario que hoy recibí. Muchas gracias y lo felicito, querido hermano, porque realmente creo que fue muy amplio y cualquier querido hermano masón tiene que haberlo entendido a sus anchas. Muchas gracias, querido hermano. Buenas noches. Muchísimas gracias. Adelante, mi hermano Miguel, si tienes algún comentario al respecto. No, nada más hacer el agradecimiento recíproco y pues seguimos aquí atentos. Miguel, decías en tu conferencia que los adultos somos más difíciles para aprender, ¿no? Pues porque tenemos un cierto bagaje. Nuestra propia biología, nuestra configuración biológica es contraria a poder ir aprendiendo a mayor edad, porque ya es más difícil construir redes neuronales, ¿no? Ya las que construimos durante nuestra vida se van haciendo rígidas y es más difícil. Eh, ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que darías para poder ir? Porque normalmente incluso nos dicen, ya mientras vamos creciendo, pues parece que nos vamos haciendo hasta necios, ¿no? Con nuestras ideas, nos casamos con nuestra forma de ver la vida. Es dificilísimo buscar una nueva forma. ¿Cuál sería una recomendación que tú nos darías para poder avanzar, generar nuevas formas de ubicación del mundo? Gracias, querido hermano presidente. Evidentemente, cada vez que vamos acrecentando nuestra edad, nuestros hermanos interiores, pues se van desconectando, ya no van siendo los lúcidos, ya cada vez tienen menos percepción inclusive de la realidad. Y muchas veces decimos, quien está hablando con este cuerpo no soy yo, es mi cerebro. Entonces tenemos que entender, digo, a lo mejor parece algo más filosófico el entendimiento, pero ¿qué ejercicios podríamos hacer? Uno muy básico, la meditación. Ese viene siendo el complemento ideal entre la respiración, el mantenimiento de esas buenas actividades, el simplemente a lo mejor observar todo lo que sucede a nuestro alrededor. El silencio es también parte importante, pero sobre todo el entender el entorno de que estamos transmutando. Algunos nos parecerá difícil que siendo de otros altos grados, ya inclusive la marcha, hacerla, cuando van caminando, necesitan el apoyo. No es porque sean inútiles, no es porque no puedan. Ya el organismo ya dio lo que tenía que dar. Y eso es parte de lo que nos viene siendo nuestra transmutación, el entendimiento hacia otra esfera, hacia otro paso. Ya estando más adelante, debemos de entender que así es la vida. Nos vamos transformando, nos vamos achicando, pero sí, como lo decía en su hombre autorrealizado, tenemos que valorar lo que tenemos alrededor. Caminar, simplemente por ahí en muchas ocasiones se ha dicho, con levantar y hacer unos cuantos pasos es más que suficiente. Ya no podemos correr, ya no podemos trotar con el caminar. Podemos darle un abrazo a tu ser querido, al árbol que tengas enfrente, es decir, afectos emotivos, porque es lo que se va, valga esta expresión, descomponiendo, o es más tardío el cerebro, esa parte emotiva, lo que va tardando en degradarse. Lo analítico, por eso nos volvemos necios, por eso no aceptamos las novedades, por eso no entendemos los smartphones de ahora, porque ya no aprendemos como es una lógica, sino aprendemos por necesidad. El adulto aprende por necesidad y a veces se le impone que aprenda. Por eso es que es necesario que se hagan estos
análisis de la personalidad más hacia el interior. Y la meditación, yo creo que nos los podrá decir nuestro gurú del SEMI, es la manera ideal para salvarnos y que esta degradación de nuestra personalidad no sea más profunda. Excelente, muchísimas gracias. Una parte de la escritura dice que seamos como niños, ¿no? Y se le han encontrado muchos significados a esa frase o a esa recomendación. Y una posible interpretación de esto, a mí me parece no perder esa capacidad de sorpresa, ¿no? Eh, esa posibilidad de curiosear. Por eso decimos que los niños son como esponjas, pero no porque absorban por el solo hecho de ser niños, sino porque revisan las cosas con esa curiosidad que nos da la profundidad siempre. Y me parece que esa pudiera ser una respuesta importante. Cuando estemos observando, estudiando alguna cuestión, intentemos ser tan curiosos como si fuéramos niños. Eso me parece interesante para poder avanzar. Por ahí incluso en algunos lados se habla de los maestros por curiosidad, ¿no? Que es importante también al respecto esta cuestión. Bien, vamos con la participación de Asael. Hay que encender la cámara, por favor, Asael, para poder hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Ok. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí se me hizo muy interesante varias cosas. Estuve ahorita en mi cabeza analizando unas cuantas y ahorita que estaban hablando también y que estabas hablando también tú, también, estuve analizando varias. Yo soy maestro de artes plásticas y esa parte del juego, de la visualización, de la inquietud, yo tengo personas de la tercera edad. Y en las personas de la tercera edad muchas veces esa inquietud y ese juego hace que tengan una mentalidad más, pues más viva, más espontánea, donde se permiten todavía seguir aprendiendo cosas nuevas, no dejan de establecer esos lazos mentales y volver a seguir construyendo cierto conocimiento, al contrario, siguen construyendo conocimiento a través de recordar esa parte de la niñez, que es muy, muy importante. Para mí me ha funcionado bastante, créeme, trabajar y decirles a ellos que recuerden esa infancia, porque es donde pueden trabajar bastante. Y casi al principio de la conferencia, aquí tengo una pregunta. Yo tengo una característica, para mí es un poco interesante lo que he practicado y lo he estado desarrollando poco a poco, es trabajar dos cosas a la vez, en el sentido de que puedo estar leyendo un libro en físico y estar escuchando un audiolibro a la vez. Con esto estoy haciendo que mi cerebro esté trabajando a la par, los dos hemisferios, de cierta manera. Sí tienes un poquito de problema con respecto de que después de un rato, si tienes un bonito dolor de cabeza, claro que sí, pero a final de cuentas el cerebro humano puede empezar a trabajarse y puede empezar a construirse y encontrar nuevas lazos neuronales a través de seguir en esa búsqueda y de esa constante juego o didáctica que lo podemos manejar. Y ahí es donde está mi pregunta, ¿qué tanto se podría decir que debemos agarrar y enseñarle a las personas adultas que deben de siempre de buscar esa parte del juego? Sobre todo en una logia, ¿no? Esa es la parte que yo me gustaría preguntar. ¿Es cuánto? No solamente en logia, se puede dar en muchos de los ámbitos. Fíjate que acabas de darle parte de la respuesta a nuestro querido hermano presidente y les tengo una sorpresa para el final de ello, hablando de los niños, que efectivamente eh, el órgano, parte del cerebro que se empieza o que retrasa su degradación es la parte emotiva. Por eso es que en las leyendas que manejamos nosotros o los que están trabajando con adultos mayores, y yo lo tengo en casa por dos partes, por la suegra y por mi propia madre, regresan a ser niños, regresamos a ser niños. Se comportan como y tienen un comportamiento infantil. Y lo que acabas de decirnos ahorita, querido hermano Asael, es precisamente el que hagamos esas cuestiones lúdicas. Desde el simple hecho de aventar una pelota, hagan este ejercicio en pares. Tengan una pelota en la mano. Con una, aviéntensela al compañero,
haciendo un arco, pero que la reciba tú con la mano derecha, que la reciba con la mano izquierda. Se la pasan de la otra mano y avientan en el piso para que el contrario la reciba en forma variada. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo tener esa coordinación o actividades de movimiento o de aplauso, toda una serie de rondas que son para niños. Cuando se las practicamos a los adultos mayores, eh, empiezan a conectarse, empiezan a tener eso y lo vuelven lúdico. Aquí la regla de oro es que sea lúdico todo, poniendo y traslapando este conocimiento en las augustas instituciones. En muchas de las ocasiones, si hemos visto todos los psicodramas que llevamos a cabo, ¿qué creen? Hacemos prácticamente lo mismo, con un conocimiento más profundo, orientado hacia alguien inteligente, al que alguien vaya formando su conciencia, sobre todo ese estado de conciencia, pero lo hacemos también de forma lúdica. Por eso, a veces, cuando le quitamos uno de los sentidos en cierta parte de estos rituales o ceremonias, los otros 5 sentidos o facultades del hombre es cuando salen y empezamos a entender los ruidos que hay del lado izquierdo, los ruidos que hay del lado derecho, la sensación de calor, el piso frío y N más de cosas. No puedo seguir más porque podemos terminar empapados. Así es que de eso se trata. Tenemos que hacerlo lúdico, tenemos que afrontarnos a que el cerebro está presto a recibir toda la información. Y esa es una parte importante. Y por el contrario, ¿no? Cuando tenemos una actitud de sabiondo, ¿no? Muy adusto, es esa propia actitud corta la posibilidad de aprender algo, ¿no? Porque estoy cerrando todos los canales posibles para poder recibir. Finalmente, recordemos que acá no estamos para dar muchísimo, estamos primero para recibir. Y en la medida que podamos empezar a vaciar, qué bueno, pero siempre es recibir, 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 recibir. Y en la medida que recibimos podemos dar. Pero si estamos con estas actitudes de yo lo sé todo, yo soy el maestro, yo soy el... Por ahí incluso se nos recomienda en algún lugar, ¿no? Nunca permitas que te llamen maestro, ¿no? Pero no es por una cuestión ni religiosa ni de ninguna índole, sino creo que estamos cayendo en el tema que estás diciendo, ¿no? Porque el hecho de que tú te consideres aquel que ya sabe y que solamente puede enseñar, te prohíbe aprender, ¿no? Qué difícil. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, por favor. No has activado tu micro, Douglas. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Semi. Buenas noches a todos mis consejeros, a todos los queridos hermanos, queridas hermanas y amigos y amigas. Muy bonita la conferencia de hoy, Miguel, porque verdaderamente da acorde a la conciencia de todos nosotros los que ya nos consideramos más de la tercera edad. Verdaderamente es una lucha. Malcolm Wallace, creador de la andragogía, no sé si lo pronuncio bien, y la masonería, tremendo, porque la masonería, uno de los conceptos que yo tengo, que he aprendido por la vivencia, es que la masonería está compuesto de cuerpo y alma, objetivo y subjetivo. En el sentido que hay que analizarlo, y cuando entra anteriormente, en la época de los 1900, del siglo XX, hubo una época en que nada más podían entrar las personas que tenían mayor de 40 años, así era la selección. Ahora, pero siempre ha existido desde que se inició la masonería especulativa, igual como la operativa, siempre han entrado más jóvenes.
Más jóvenes mejor, porque aprenden. Ahí van a hacer mis preguntas. Una sola pregunta voy a tener para esto estoy dando una introducción antes de esa pregunta. ¿Me recuerdas a Félix Adams? Félix Adams decía que la andragogía decía que la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al ser humano en cualquier periodo de su desarrollo psicológico, biológico y su función de su vida natural, ergología y social. ¿Ve la conexión con la masonería? Ok. Pero me pusiste estaba buscando por qué estamos utilizando esta palabra dentro de la masonería y que va acorde, muy acorde. Como arte psicológico, sí, lo dijiste, el psicodrama, la arquitectura, todo lo que involucra el arte dentro de la masonería. Lo biológico, lógico. A veces la exigencia de la masonería, creo que me cae. Voy a apagar la cámara, Miguel, porque me estoy yendo un poco. Ok, lo social obligatoriamente porque la masonería vive de lo social. Porque cada profano que toque la puerta y nosotros seleccionamos, porque no ellos los que entran, otros seleccionamos. Y aumentar el raciocinio, aumentar la autogestión, la calidad de vida y la creatividad para impulsar la autorrealización. Eso es la androgamia. Esa es la androgogía. Dentro de la psicología, como profesional que soy, nos enseñan a aprender, recibir, aprender a conocerlos, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Pero qué difícil es hacer. Porque vivimos de un ego. Aunque seamos humildes en nuestro actuar, en la vida social, en la sociedad, en la familia, pero las edades te hacen aumentar tu ego. Las experiencias, las vivencias también te aumentan tu ego. Y es difícil educar. Ahí viene mi pregunta. En la masonería se puede decir que debería ser pedagoga o andrógica. Esa es mi pregunta, Miguel. Esto de cuánto. Y gracias, bellísima conferencia. Y difícil respuesta. Yo creo que deben de no solamente ser estas dos áreas. Tienen que ser muchas más. Tienen que inclusive ver con cuestiones técnicas, también una formación técnica. ¿Por qué? Somos seres vivientes, receptivos, estamos inmersos dentro de la sociedad. No vivimos en una isla. Todos los seres humanos aquí presentes y los que están a su alrededor estamos interactuando. Entonces, no nada más deben de ser estas dos áreas de formación del ser humano. Tienen que ser muchas más. Tenemos que estar complementados. Este tema en particular, la andrología, es una pequeña parte de lo que yo considero que es lo que hacemos dentro de la augusta institución. En tu perfil de psicólogo, pues nos abundas cada vez que tomas el micrófono y nos enseñas. Pero bien lo acabas de decir, ese ego
creo que debemos de tener la disciplina de dejarnos ayudar. Un maestro me pasó ese pensamiento discipular, esa sucesión del pensamiento, ya no está con nosotros. Y me dijo, Darío, no seas soberbio, déjate ayudar. Y el dejarse ayudar es entender la antropología como una herramienta, no es el todo. La pedagogía como una herramienta, no va a ser el todo. Inclusive las religiones es una herramienta, pero no va a ser el fin. Y de todas estas esferas que a lo mejor tenemos, hacer tu propia personalidad, que escuches a tu interior, vayas creando esa conciencia y que cada uno de nosotros, al final lo vamos a denotar como el buen hombre. Al final, creo que uno de los aspectos que queremos que tengamos en este egreso, un perfil de egreso dentro de la masonería es ser mejores personas, que ayuden a la construcción de un mundo mejor. Creo que actualmente ya hay suficientes problemas en algunos lugares en guerra, asesinando niños, asesinando animales, destruyendo la madre naturaleza. Creo que debemos de silenciar a estos dos hermanos, acallarlos y ponerlos en equilibrio. Sé que el caos y el orden tienen que estar equilibrados, pero yo tengo fe y esperanza en que somos más los buenos de tomar cosas nobles y en hacer el bien hacia los demás. Por eso no solamente de esas dos áreas, yo metería la educativa, la pedagógica, todas las áreas que ayuden a la formación del ser humano. Espero haber contestado la difícil pregunta. Muchas gracias. Y me parece algo importante este tema, hermano Miguel, porque en efecto la masonería está hecha a una forma de aprender para adultos. Tan es así que la edad para admitir es de 21 años al menos, con algunas salvedades cuando tienes familiares masones que te permiten desde los 18, pero normalmente debiera ser desde los 21, ¿no? Yo te comento, y lo he comentado en otros momentos, yo me inicié yo a los 19 años. Eh, a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a los otros aprendices que eran ya mayores que yo, y ellos era muy fluida su forma de instrucción, y a mí parecía que me costaba el doble, yo me tenía que esforzar doble para intentar entender o para intentar hacer mis trabajos, y yo veía que ellos eran muy fluidos, muy sencillos, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo, ¿no? Me parece que esto tal vez todavía olía a leche yo, pero ya estaba comiendo carne, ¿no? Pero bueno, eh, creo que si puedes profundizar en esta parte, me parece que sería algo interesante. Sí, parte de la presentación hice énfasis en esta situación. Y creo que una gran mayoría recordará en cierto capítulo, en cierto peldaño, ¿qué edad tenéis? 21 años. Tiene una razón de ser. Y precisamente va relacionada, aparte de toda la cuestión filosófica, con el desarrollo del cerebro. En muchos países, la mayoría de edad es a los 21 años. Tiene una razón de ser. Es algo cognitivo, es algo que se va aprendiendo. Es la madurez ideal de estos dos hemisferios. Y volvemos otra vez al principio. Las características de los hemisferios deben tener congruencia, deben de tener esa salvedad de estar maduros. Ahora, por a lo mejor falta de integrantes, hemos abierto los templos a edades más vulnerables, podemos llamarlo así, pero creo que lo que, insisto, estamos haciendo el día de hoy es dejar en mejores condiciones para los que vayan a ocupar nuestro sitial, lo hagan mejor. La recomendación que haría, y sé que hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están escuchando esta presentación, que tienen ganas de subir por estos peldaños, yo les recomendaría algo. Cuando les toque el turno de ser responsables o tener una maestría, háganlo mejor que nosotros. No cometan los mismos errores. Mejórennos.
y siempre con la inteligencia, con la sabiduría, y es parte de la oración de la serenidad, pero sobre todo con la ayuda del ser superior y sobre todo saber diferenciar cuál de esas dos podemos echar mano. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Que es permisible que haya jóvenes? Sí. Pero un caso en lo particular, a ti, querido hermano Anfrayel, te ayudó para crecer, para afrontar, para salir de ese quizás desventaja que tenías en referencia a la edad. No podemos decir que cerremos las logias a los menores, no. Ellos nos están nutriendo. Los jóvenes son los que nos van a dar esa fuerza, ya madurando un poco más la belleza y finalmente terminarían con la sabiduría. Ese es el proceso de aprendizaje. Y la andragogía, que lo hacemos en masonería, encaja perfectamente. Excelente, muchísimas gracias. Nuestro último comentario de la noche será el de Néstor y acudiremos ahora con la participación de nuestro hermano Claudio. Adelante, por favor. Buenas noches, buenas noches. Un excelente resumen de todo lo que viene siendo la parte pedagógica. Comentar que algunos estudios muestran que en la medida que se reactiva el conocimiento, de que se practica, como lo dijo, con los ejercicios de diferentes actividades motrices, se vuelve a reconectar neuronas y se van recuperando. Y con respecto a esta parte de que conforme vamos siendo más adultos nos vamos volviendo un poco más necios, es parte de, pues no tanto del biologicismo, sino del aspecto cultural. Entonces, estas partes de reaprender a convivir, de reaprender a esto que se ha estado mencionando, de que no tenemos la razón absoluta y que más vale ceder un poco para poder convivir o para poder estar dentro de una sociedad organizada, es algo que se tiene que ir asimilando conforme se tiene edad, porque precisamente no es una situación de que me alejo de la sociedad y me aíslo por mantener mis creencias, convicciones o mi radicalismo, sino que puedo convivir con los demás aprendiendo diferentes formas, ¿no? Algunas formas nuevas que no dañen, como decimos aquí, ni la moral ni las buenas costumbres. Sería todo mi comentario y el agradecimiento por toda la información que nos ha compartido. Muchas gracias, hermano. Vamos con la participación de nuestro hermano Nelson y terminaremos con la participación del dueño de la plataforma. No le podemos cerrar el micrófono a nuestro hermano Yair. Adelante, Nelson. Con vuestra venia, querido hermano Anatayel, queridos hermanos todos, querido hermano Miguel Darío. Quiero refugiarme en el factor sorpresa que a veces tienen los niños. Yo tengo más de la tercera edad, voy en la cuarta edad. Y también en una frase que dice, solo sé que nada sé. Por eso quiero plantear este argumento para situarlo en el pasado, en el presente y en el futuro. En su intervención me llamó mucho la atención, y en la de los hermanos posteriores también, cómo existe un lenguaje teórico y un lenguaje armónico. Aquel lenguaje teórico que yo, a través de los libros, puedo aprender, y a través de la sensibilidad, aquel lenguaje que me entrega la música, la medicina, la pintura, la arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia, a través de la materia, trasciende con un lenguaje en el tiempo, que muchas veces se ha destruido, otros no. Las pirámides, las catedrales, textos, ¿no es cierto? Bibliotecas, grandes bibliotecas antiguas, pero con un concepto de que la geometría y la simetría está entregada para aquel que pueda ver. Y aquí es donde me pregunto, ver con ojos de niño, ver los símbolos que tiene nuestra masonería,
ver y preguntar como niño, ¿ya? Luego, quiero referirme a lo que mi hermano Douglas planteó con el cuerpo y alma, lo objetivo y lo subjetivo, la materia y lo inmaterial. Se une muy bien tanto en el ayer, ahora y en el mañana. Pero en el mañana, a través de la masonería, ¿cómo puedo entregar vida con un aprendizaje a través de los sentidos? Una comunicación que permita una recepción e internalización en aquellos que nos vienen detrás de nosotros para que tengan una experiencia, yo creo que distinta a la que a lo que vivieron ayer, los que van a vivir mañana y lo que estamos viviendo ahora. Me refiero a la literatura y al avance en la computación. Generaciones futuras que van a aprender más, ¿no es cierto?, a través de este gran medio que es, digamos, la transmisión a través de los audios, a través de la distancia, como lo hacemos con el SEMI, y desde el sur de Chile. Agradezco muchísimo, cayéndome casi del mapa, que sea así. Es decir, generación antigua, generaciones arcaicas, no por ser arcaicas menos contemporáneas que las del futuro, van a aprender en distintas etapas de comunicación y de lenguaje. Es cuanto, mi hermano. Muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro hospital hermano Yair Echeverría. Será la última de la noche y pasaremos al comentario de cierre de nuestro ponente. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi hermano Anatayel. ¿Sí me escucho bien? Sí, gracias. Gracias, mi hermano Miguel Darío. La verdad es que entré un poquito tarde, pero me gustó mucho el tema. Indudablemente, va enfocado al tema mucho de la masonería y sobre todo, como bien lo decías, al adulto, ¿no? A la persona adulta. Aquí en México he escuchado mucho esa frase que dice que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Muchas veces se tiene esa concepción y lo que me gustó mucho de esto y mi pregunta probablemente me la esté contestando yo mismo, pero este método de la andragogía es precisamente su principio el autoconocimiento, el autocuestionarse. eh, y el maestro va de la mano con el método indudable de Sócrates, la mayéutica, porque es precisamente bueno, sería más o menos la pregunta, a ver si, no, si me corriges si estoy en lo cierto. Porque es más fácil tratar de preguntarle a una persona si lo que considera es correcto y en base a qué, ¿no? En lugar de imponer una idea, la cuestionas o haces que él mismo se cuestione o la misma persona lo haga. Entonces, no sé si me estoy confundiendo, pero la mayéutica sería prácticamente el método también, ¿no? De análisis, porque aunque te autocuestionas, la pregunta viene de un segundo, del maestro, ¿no? Cuando está el tema de la instrucción. Entonces, eh, porque puede ser autodidacta, pero va a llegar algún momento en el que te autocuestiones ciertas cosas indudablemente busques al maestro. No sé si está bien hecha esta relación o va bien metida esta parte también de la mayéutica en lo que sería el método de la andragogía, mi hermano. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Pues vamos ahora sí con el comentario de cierre. Miguel, por favor. Gracias, ilustre hermano presidente, y por supuesto, Yair Echeverría. Espero ir próximamente a vuestro templo ahí a trabajar. Va involucrado. A veces estamos descubriendo estas formas de formación de adultos, recursos humanos, capacitación, como lo queramos poner, con métodos o corrientes modernas de New Age, pero realmente si retrocedemos en el tiempo, como también lo decía nuestro querido hermano Nelson, pues ya está visto. Afortunadamente, lo que es masonería, todo está escrito. Lo que es capacitación para adultos, todo está escrito. Lo que es recomendaciones para una instrucción y muchas de las áreas y de las esferas que manejamos en la vida profana,
ya todo está escrito y realizado por aquellos que en algún momento tuvieron esas dudas existenciales, esas preguntas. Y la mayéutica, pues invariablemente no solamente se mete aquí en la andralogía, sino es completamente y lo que realizamos en los templos, el contestarse uno, consultar con su conciencia y no olvidemos que los trabajos que hacemos es filosofía moral. O sea, no son aparte, no es una más convincente con la otra, están a la par. Así como esos hemisferios, creo que eh, la parte buena de esta masonería que practicamos, independiente a lo mejor de los ritos que cada una de las corrientes tengan, es que van de la par la filosofía moral. No las podemos descomponer, así como un cerebro no lo podemos partir y como en estos trabajos no podemos quitar en alguna parte la mayéutica. Claro que va involucrado, claro que se respalda y utilicemos estas herramientas para sacar el mejor provecho de ellas. Y estos sistemas de enseñanza-aprendizaje nos ayuden a tener un mejor estado de conciencia, esa conciencia interna en beneficio de los que están a su alrededor. Que hablen nuestros hermanos internos para que entonces, con esta buena conducción, tengamos un noble fin, que es el beneficio hacia la humanidad. Y precisamente, espero haber contestado la pregunta que tú mismo ya nos diste guía de ello, mi querido hermano Jair. Y quiero terminar, si me lo permite nuestro ilustre hermano presidente. Hablaba de lo infantil que podríamos ser a lo mejor, cómo es el aprendizaje, y dejé esta nota como final, y ya parte de ahí tienen esta situación involucrada. Antes de ello, yo quiero felicitar enormemente por lo que hemos hecho. Hace 4 años estaba a punto la humanidad de vivir una de sus peores condiciones de relaciones humanas. Nos resguardamos en nuestras casas, huimos de los templos, tuvimos que refugiarnos en el interior de nuestros propios templos. Hace 4 años, a esas alturas, estaba haciéndose la incursión de un virus mortal que muchos de nuestros hermanos han trascendido. Nos podemos decir sobrevivientes a 4 años. Y tengo la fortuna de haber tocado estas puertas y que se me hayan abierto. Pero no solamente para estar de espectador. Quiero agradecer al Centro de Estudios Masónicos Internacional que nos ha brindado la oportunidad, la confianza de aportar, de servir a los demás en un entorno muy pequeño. Yo sé que ya nos han permitido estar en sus templos, pero quiero abusar de estos últimos segundos para decirles únicamente gracias, gracias y gracias. Y que estemos aquí frente a las vicisitudes del futuro, que seamos mucho mejores. Y vamos por un 5.º año para celebrar y seguir compartiendo. Y vamos por muchos más. Pero hace 4 años, casi a estas mismas horas, estaba a punto de entrar el colapso y que entró en un colapso la humanidad. Con ello, creo que es hora de irnos a descansar. Ya las luces de la ciudad se están encendiendo, alumbran esas calles vacías y hay que tener el buen ánimo de que nuestra conciencia hemos hecho algo de bien. Y lo quiero redondear con esto de el buen hombre, que lo podemos también poner como la buena mujer. El buen hombre piensa con claridad, habla con inteligencia, vive con sencillez. Es de hoy, no del futuro, no del pasado. Siempre tiene tiempo. No desprecia a ningún ser humano. Capta la impresión de los vastos silencios de la naturaleza, el cielo, el océano y el desierto. No siente vanidad. Como no busca alabanza, no se le puede ofender. Siempre tiene más de lo que cree que merece. Siempre está dispuesto a aprender aún de los niños y como niño. Trabaja por el placer del trabajo, no por la recompensa material. El dinero o la posición social no significa nada para él. Le importa solo lo que la persona es. Cambia su opinión fácilmente en cuanto ve su error. Respeta solo la verdad. Tiene mente de hombre y corazón de niño.
se conoce a sí mismo tal cual es. Pero lo más innegable, lo más importante, conoce a Dios. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti, hermano Miguel. Haré llegar a la brevedad de este documento. Centro de Estudios Masónicos Internacionales, CEMI, otorga el presente reconocimiento al venerable hermano Miguel Darío Lorenzana por haber dictado la conferencia número 438, Andragogía en Masonería, el 16 de marzo de 2024, era vulgar, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación. Y nos despediremos de los asistentes que nos observan desde el Facebook público, haciendo lo propio en la sala de Zoom. Pasen muy buena noche.